Bueno, y muchas veces hablamos de la deuda a pesar de que no estemos hablando de la deuda. La deuda se manifiesta de distintas maneras y muchas veces tienen que ver con las restricciones que operan sobre la economía y por ende también sobre las limitaciones que tenemos en materia social, en materia colectiva. Cuestiones que tienen que ver con algo tan sensible como el gasto público y de ese gasto público lo que son gastos en materia de educación, en materia de salud, en materia de desarrollo social. Claro, esta es la política social que tienen los países. Esta es una de las herramientas fundamentales para generar bienestar en la sociedad. ¿Y qué pasa cuando quienes no se interesan por eso, cuando también los organismos que habitualmente dan crédito y después piden a cambio aplicar medidas que van a contramano de la política de desarrollo social? ¿Qué pasa cuando se vanaglorian de cuestiones que no hemos visto prácticamente nunca? Esto es lo que está pasando en el día de hoy con uno de los registros periodísticos y registros informativos más importantes del Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario da hoy a conocer, y lo compartimos, lo que es un detalle que a simple vista quizás uno podría entender, pero que no refleja fielmente lo que es la realidad, ¿no? Reducir la desigualdad para generar oportunidades. ¿Cómo ayuda el Fondo Monetario a los países a reducir la desigualdad? Esto fue publicado en el día de hoy en el blog del Fondo Monetario y lo que dice es una de las piedras angulares de la manera en que abordamos las cuestiones relacionadas con la inclusión económica es nuestra estrategia de gasto social. Claro, uno se pregunta qué es la estrategia de gasto social de alguien como el Fondo Monetario Internacional. Y la respuesta está, si uno quiere y la busca, en este blog que habitualmente difunde el Fondo Monetario, donde lo que va a decir es que dentro de una negociación para el repago de la deuda, ellos dejan una parte pequeña de esa negociación para que los países la puedan aplicar a lo que se llama el gasto social. Nuestra interacción con los países parte de la premisa de que el gasto social no solo ha de ser suficiente, sino también eficiente y debe estar financiado de forma sostenible. Estos conceptos no son menores, no son meros indicadores, son los principios rectores sobre los que se asienta el asesoramiento que brindamos en materia de políticas. Quiere decir que ellos mismos se incluyen dentro de aquellos organismos que lo que promueven es el gasto social o el cuidado de los sectores de la sociedad. Por ejemplo, dice el Fondo Monetario, si el gasto social es insuficiente para lograr los objetivos o para proteger a una proporción significativa de los hogares pobres y vulnerables, entonces es necesario incrementarlo, ¿no? Uno podría decir, si no hay una cuota de cinismo en todo esto, si no es el elemento que gravita con fuerza y que a uno le llama la atención, porque está muy bien lo que promueve el Fondo Monetario si fuese un fiel reflejo de lo que pasa habitualmente cada vez que ingresan los países. Pero está claro que hay componentes aquí que resultan contradictorios. Por ejemplo, que las políticas del Fondo Monetario obviamente no permiten un desarrollo vinculado al gasto social, sino que lo restringen. Es una de las condiciones fundamentales que pone el Fondo Monetario. ¿Para qué, se preguntará usted? Bueno, para que uno le plantee la posibilidad de un repago de la deuda y cada vez que lo presta, cada vez que presta, negocia justamente contra estas cuestiones. La experiencia de la Argentina data de muchísimos años, pero si hiciese falta algo para refrescar esa experiencia es lo que ha pasado en los últimos 2 años, donde nuestro país tuvo que resignar cuotas de gasto social importantísimo porque el Fondo Monetario obviamente se lo pedía y porque el propio gobierno del expresidente Macri lo que hacía era ofrecérselo, prácticamente sin un pedido a cambio. Esto era lo que estaba pasando. ¿Usted recuerda cómo la Argentina entró en ese préstamo del Fondo Monetario? ¿Recuerda quiénes eran los protagonistas? ¿Quién estaba al frente del Fondo Monetario? Mire el siguiente informe. Éramos los únicos. Nadie estaba dispuesto a prestar financiación a ese país. Anduve por ahí golpeando muchas puertas de muchos países. Entre diciembre de 2015 y enero de 2018, el equipo económico y financiero de Macri aumentó la deuda externa de todos los argentinos en algo más de 100.000 millones de dólares. En marzo de 2018, los prestamistas comunicaron su desconfianza en la capacidad de pago del gobierno y el crédito internacional de los financistas súbitamente se terminó. Buenos días. Ustedes saben que tengo un compromiso de decirles la verdad siempre.
I'm really grateful and honored with this recognition. But let me tell you that I take it as a recognition for all the Argentine people, for the courage that we have shown to stop the process of becoming another Venezuela. And I expect that this is going to work very well and will end up in the whole country crashing on with Christine. La política económica pasó a ser definida y acordada con los funcionarios del FMI, que tuvo como resultado ajuste, ajuste y más ajuste. Bueno, ahí estaba. Esa es una pequeña gran historia, ¿no?, que los argentinos tendremos que recordar y que obviamente recordamos permanentemente porque recién ahora la Argentina empieza lo que es su derrotero para tratar de repagar esa deuda. Uno se pregunta, en todo caso, y en este contexto, ¿cuál es el significado de todo esto? Mire, yo le hablo habitualmente de las limitantes que tiene la economía argentina y por ende también la realidad social de nuestro país. Y esas limitantes operan permanentemente en nuestro país y son parte de la problemática que el gobierno de Alberto Fernández va a tener que resolver, o por lo menos con la cual va a tener que convivir. Dentro de esa problemática hay 2 o 3 cuestiones que son centrales. La primera tiene que ver con la recomposición de los salarios en la Argentina, de los ingresos de las familias en la Argentina, y hacia ese objetivo es hacia donde está apuntando el gobierno de diversas maneras. Por ejemplo, lo que veíamos recién, que es la presentación del programa de precios cuidados, para cuidar los precios, para que la inflación no sea tan alta y en todo caso para que de a poco los salarios empiecen nuevamente a recuperar poder adquisitivo. Hay más, ¿no?, porque hay que cambiar nuevamente la conformación macroeconómica de la Argentina, hay que dejar de poner el énfasis en la exportación de materia prima y en todo caso tratar de generar valor agregado, que se ha ido contra esto en los últimos años. También lo financiero, la financiarización de la economía, las tasas de interés realmente elevadísimas, son cuestiones importantísimas que a veces resultan poco visibles, pero que operan permanentemente. A la hora de tratar de sacar un crédito, uno va a un banco y se encuentra con una tasa de interés enorme y en gran medida la responsabilidad de esa tasa de interés fue parte de la política económica que aplicó el gobierno del expresidente Macri. Y todavía queda, van bajando las tasas, pero todavía están allí y están vigentes. Y por supuesto es algo contra lo que hay que ir. Pero el elemento central en todo esto tiene que ver con la deuda. Y la deuda es el tema de hoy y la deuda es lo que el Fondo Monetario de alguna manera nos está permanentemente reclamando, de una forma o de otra, presionando a través del gobierno de los Estados Unidos. La Argentina está entre los países que mayor niveles de deuda tiene a propósito de lo que es su Producto Bruto, que es el tamaño de la economía, de nuestra economía y de lo que genera por año. ¿A cuánto equivalen los niveles de deuda que tiene la Argentina? Bueno, fíjese, 93,3% de lo que es el tamaño de la economía, de lo que genera durante un año. Bueno, ese es el nivel de deuda que tiene que pagar la Argentina, cuando hacía prácticamente entre 4 y 5 años los niveles de deuda eran del orden del 30-35% aproximadamente. Es decir, subió muchísimo el nivel de deuda que tiene la Argentina y la Argentina no recuperó capacidad productiva con esos dólares que ingresaron al país. No los usó para producir, si no estos niveles serían mucho más bajos porque la productividad de la Argentina sería mayor. Lo que generamos en términos de Producto Bruto a lo largo de un año sería mayor y por ende la deuda no sería tan importante. ¿Recuerda lo que nos decía Christine Lagarde? ¿Recuerda usted a la ex titular del Fondo Monetario? Nos decía esto. Éramos los únicos. Nadie estaba dispuesto a prestar financiación a ese país. Anduve por ahí golpeando muchas puertas de muchos países. Recibí muchas palabras amables y apoyos muy cordiales, pero de financiación nada. ¿Qué habría pasado si no hubiéramos estado ahí? Si no hubiéramos hecho nada, creo que habría sido mucho peor. No tengo ninguna duda de eso. La deuda no solamente tiene una cuestión cuantitativa, no solamente es dinero que hay que repagar. La deuda opera de diversas maneras y en términos sociales opera de una forma asimétrica. No es lo mismo la relación que pueden tener 2 países que la relación que tienen que tener 2 países donde uno es acreedor y el otro es deudor. Es decir, que se inicia una relación que es asimétrica, que no es simétrica, que es asimétrica, donde hay alguien que tiene un poder
y ese poder se expresa y se manifiesta sobre el resto. Se manifiesta sobre los dirigentes de ese país, pero también sobre las políticas y las futuras acciones que va a tomar. La deuda es una acción a futuro, pero además es una forma de control desde el punto de vista de los gobiernos, de control desde el punto de vista social, y por ende entonces uno entiende también que la deuda en ese sentido lo que hace es limita las posibilidades que tienen los países, no solamente en el presente, sino a futuro, no solamente en un contexto, sino también en función de las alternativas que esos países se supone que tendrían que tener para generar desarrollo. Dicho de otra manera, es una forma de control a lo largo del tiempo. La mejor forma de controlar a alguien a lo largo del tiempo es endeudarlo. Y esta ha sido la política sistemática que ha aplicado el Fondo Monetario Internacional con diversos países, entre ellos justamente la Argentina. Por supuesto que hay una responsabilidad de aquellos que tomaron esa deuda, pero también sin ninguna duda hay que mencionar que es una forma de control que ejercen en este caso los titulares, los funcionarios que forman parte, por ejemplo, del Fondo Monetario Internacional. Si el futuro trae algo mejor, si el futuro trae diversas proyecciones, alternativas que tienen que ofrecerle los gobiernos a quienes forman parte de una sociedad, estar endeudado conspira contra eso. Estar endeudado lo que hace es coarta cualquier tipo de limitantes, cualquier tipo de posibilidades que puedan tener esos gobiernos, esas dirigencias, donde el compromiso en un contexto democrático es siempre para generar derechos. Si hay un gobierno que intenta generar derechos, pero al mismo tiempo tiene que preocuparse por repagar una deuda que es el equivalente al 93% del Producto Bruto, está claro que ese gobierno no va a poder generar todos los derechos que en todo caso quienes los votaron y quienes no los votaron merecen. Y en ese contexto entonces es donde se entiende cómo actúa la deuda, no solamente en el presente, sino también a lo largo del tiempo. De eso es de lo que depende en gran medida la concepción de la deuda externa, de la deuda social que también se genera, y sobre todas las cosas la relación de algo asimétrico, ¿no? Una relación que se establece donde quien tiene seguramente mayores posibilidades de salir ganando en ese contexto es, sin ninguna duda, aquel que prestó y no aquel que tiene que pagar. De vuelta, quizás lo más importante en este contexto es el cinismo. El cinismo que ha operado y que sigue operando, y que en este caso lo vemos patente en lo que ha sido el comunicado que emitió hoy el Fondo Monetario Internacional y en eso que estábamos viendo que publicó en ese sitio web.